Si crees que conoces a tus vecinos, piensa otra vez. Lo que voy a contarles pasó en un municipio pequeño del norte de México, un lugar donde todos se saludan en la calle, pero donde nadie dice lo que realmente sabe. Esa mañana pensé que sería como cualquier otra, pero en cuestión de horas terminé viendo cosas que todavía me quitan el sueño. Y antes de que sigas escuchando, te pido que te suscribas, dejes tu like y compartas este video, porque historias como esta necesitan salir a la luz. Presencié ese día lo que me hizo entender que el verdadero horror no está en las películas, sino detrás de las puertas cerradas de gente que jurarías que es normal. Ese día amaneció tranquilo, con ese silencio típico de los pueblos pequeños, donde lo más ruidoso suele ser un perro ladrando a la nada o el camión de la basura pasando con su bocina oxidada. Yo estaba en la tienda de la esquina comprando pan cuando escuché las sirenas. No era común. Aquí casi nunca venían patrullas, y mucho menos tantas, juntas. Lo primero que pensé fue que algo grave había pasado en la carretera, pero al ver hacia la calle principal, vi que las camionetas de la policía se detenían frente a la casa de don Ramiro, un hombre que todos conocíamos como callado y trabajador. El problema es que, en los pueblos, ese silencio muchas veces esconde cosas que nadie quiere decir en voz alta. Me acerqué lo más que pude, sin llamar la atención, porque la gente ya empezaba a salir de sus casas, y en cuestión de minutos había un grupo de curiosos alrededor. Los policías entraban y salían de la casa, y de repente uno de ellos pidió una manta. No entendí por qué, hasta que lo vi. Una niña, flaquísima, con la cara pálida y el cabello todo enredado, envuelta en una cobija vieja. Caminaba encorvada, como si le doliera la espalda, y tenía una mirada perdida que me dejó helado. No parecía asustada, más bien parecía apagada, como si no tuviera fuerzas ni para entender lo que estaba pasando. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era una visita de rutina. En cuanto vi a la niña, algo me hizo quedarme quieto, observando sin parpadear. No era solo su aspecto físico, sino la forma en que los policías parecían evitar mirarla directamente. La subieron a una de las camionetas, y mientras lo hacían, vi que sus tobillos tenían marcas oscuras, como moretones o quemaduras antiguas. No llevaba zapatos, solo unos calcetines rotos y llenos de polvo. Algunos vecinos murmuraban que nunca la habían visto antes. Reservados, y otros se daban la vuelta y se metían a sus casas como si quisieran evitar cualquier comentario. Eso me pareció raro, porque en este lugar las noticias vuelan, y si había una niña viviendo ahí, todos lo sabríamos, o al menos eso creía yo. Fue entonces cuando escuché a una señora decir en voz baja que la habían sacado de la bodega del fondo. Esa frase me retumbó en la cabeza. La curiosidad me pudo más, así que me moví un poco para ver mejor hacia el lado donde quedaba esa supuesta bodega. Desde la calle solo se veía un portón metálico oxidado, medio cubierto por unas lonas viejas y cajas apiladas, como si intentaran ocultarlo. Uno de los policías rompió un candado y empujó la puerta con fuerza, y en ese momento un olor fuerte salió disparado hacia afuera. No sé cómo describirlo. Era una mezcla entre humedad, comida podrida y algo más, algo que me revolvió el estómago. Adentro, con la poca luz que entraba, se alcanzaban a distinguir un colchón en el suelo, una cubeta, botellas de plástico vacías. Y algunas no había ventanas, solo paredes manchadas y un techo bajo. Fue ahí cuando entendí que la niña realmente vivía encerrada ahí, y sentí una mezcla de rabia y miedo que me dejó paralizado. Mientras los oficiales seguían revisando la bodega, uno de ellos salió con una libreta en la mano, llena de hojas arrugadas y sucias. No sé por qué, pero la protegía como si fuera algo importante para la investigación. La gente alrededor comenzó a especular que podían ser dibujos o escritos de la niña, y alguien incluso dijo que tal vez ahí estaba la prueba de lo que le habían hecho. El ambiente se volvió tenso. Ya no era la típica curiosidad de vecinos, sino un silencio pesado, como si todos supiéramos que lo que estaba saliendo a la luz
era mucho peor de lo que imaginábamos. Yo sentía que algo grande estaba a punto de explotar y la sensación de estar viendo algo prohibido me recorría la espalda como un escalofrío constante. En medio de todo, apareció el padre de la niña, esposado y con la camisa rota. Lo llevaban dos policías que parecían tener que empujarlo cada pocos pasos. Tenía una mirada dura, casi desafiante, como si no estuviera avergonzado de nada. Varias personas comenzaron a gritarle cosas, insultos y preguntas, pero él ni siquiera volteaba a ver. Lo que me heló la sangre fue que, al pasar frente a mí, murmuró algo muy bajo, casi inaudible. Esto no es asunto tuyo, y no es lo que parece. Sus ojos se clavaron en los míos apenas un segundo. Fue suficiente para que sintiera que me había atravesado por dentro. No sé por qué, pero sentí miedo, como si de alguna manera yo también estuviera en peligro, solo por haberlo escuchado. Después de que se lo llevaron, el movimiento en la calle no paró. Llegaron más vehículos, esta vez sin sirenas, y de ellos bajaron personas vestidas de civil que claramente no eran vecinos. Tenían cámaras, carpetas y un aire serio que me hizo pensar que eran investigadores o periodistas. Uno de ellos comenzó tomar fotos de la bodega desde distintos ángulos, mientras otro entrevistaba en voz baja a una mujer que vivía justo enfrente. La señora hablaba rápido y miraba a todos lados, como si tuviera miedo de que alguien la estuviera observando. Ese detalle me dejó inquieto, porque hasta ese momento yo creía que el único culpable era el padre, pero empecé a sentir que había más gente involucrada, tal vez más de la que imaginaba. Fue entonces cuando escuché, de boca de un hombre mayor, padre, no solo él estaba bajo sospecha, sino también otros familiares que vivían en el mismo barrio. Decían que todos tenían algún tipo de negocio por debajo de la mesa y que la niña había visto o escuchado algo que no debía. Según él, por eso la encerraron, para que no hablara con nadie, ni con la escuela, ni con vecinos, ni con la policía. La idea de que varias personas pudieran ponerse de acuerdo para aislar a una menor me revolvía el estómago. Miré alrededor y noté que algunos vecinos no habían salido, ni siquiera a asomarse, lo cual, en un pueblo donde todos se enteran de todo, era más que sospechoso. Sentí que algo en este lugar estaba podrido desde hace mucho tiempo. Mientras la policía seguía sacando cosas de la bodega, escuché un golpe metálico fuerte, como si algo pesado hubiera caído al piso. Uno de los oficiales salió cargando una caja de herramientas vieja y oxidada. No entendí qué tenía que ver con todo, pero vi que la colocó directamente en la camioneta donde estaban guardando las evidencias. Unos minutos después, otro agente salió con una bolsa negra grande, de esas que se usan para basura, pero que claramente pesaba mucho por la forma en que la sostenía. Nadie dijo nada, pero el silencio que siguió fue raro, como si todos hubieran entendido sin palabras que lo que había ahí adentro no era algo que querían imaginar. Yo traté de apartar la vista, pero mis manos estaban sudando y sentía el corazón golpeando fuerte. En medio de todo, la niña seguía en la camioneta con una mujer que parecía ser trabajadora social. La estaba revisando, mirándole los brazos, levantándole las mangas, como buscando marcas o heridas. Desde donde yo estaba, pude ver que tenía cortes pequeños en los antebrazos y moretones en diferentes etapas de color, algunos ya casi amarillos y otros morados. La niña no lloraba, no hablaba, no reaccionaba, y eso fue lo que más me impactó. Esa ausencia total de respuesta me hizo pensar que llevaba tanto tiempo en ese estado que ya no sabía expresar cómo. Nada. En ese momento sentí un nudo en la garganta, porque entendí que lo que le habían hecho no iba a borrarse con solo sacarla de ahí. Mientras observaba todo, una sensación rara comenzó a recorrerme. No era solo el asco o la indignación, era como si el ambiente mismo se hubiera vuelto pesado. Podía sentir que todos los que estábamos ahí sabíamos que había más de lo que se veía, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Escuché a dos policías hablar en voz baja. Uno de ellos comentaba que no entendía por qué la orden de cateo
Incluía revisar también una propiedad que quedaba a 3 calles de ahí, propiedad que, según él, pertenecía a un tío de la niña. Eso me hizo pensar que lo que estábamos viendo era apenas la punta del iceberg. La mujer que vivía justo al lado de la casa del padre salió con un balde de agua como si quisiera limpiar la banqueta, pero no podía dejar de mirar hacia donde estaba la bodega. Sus ojos parecían llenos de nerviosismo, y cuando una periodista se acercó a preguntarle algo, negó con la cabeza y se metió de inmediato. Ahí confirmé que el miedo estaba repartido entre todos, y no era solo miedo a lo que pasó, sino a las personas que podían estar detrás. Pasaron unos minutos y el jefe del operativo salió a hablar con algunos vecinos que seguíamos mirando. Su tono era serio, casi frío, y nos pidió que nos retiráramos, que no entorpeciéramos la investigación. Algunos obedecieron, pero yo me quedé a unos metros, fingiendo el celular revisar para seguir escuchando. Escuché claramente cuando le dijo a un compañero que tenían que trasladar a la niña de inmediato, porque existía riesgo de que alguien viniera a reclamarla. Esa frase me heló por completo. ¿Quién podría venir a reclamar a una menor que claramente estaba siendo abusada? Me imaginé autos oscuros llegando, gente armada, y me di cuenta de que esto no era un simple caso de maltrato doméstico. Había algo organizado detrás, algo que incluso manejar la con policía cuidado parecía. Miré hacia la camioneta y vi que ahora la niña tenía la cabeza apoyada en el hombro de la trabajadora social, como si estuviera quedándose dormida. Me dio un sentimiento extraño, entre alivio porque ya no estaba en la bodega y angustia porque tal vez lo que le esperaba no sería mucho mejor. Al caer la tarde, el ambiente en la calle cambió por completo. La luz dorada del sol se colaba entre los árboles, pero en lugar de dar tranquilidad, parecía intensificar el sentimiento de inquietud. La niña ya no estaba en la camioneta. Me dijeron que la habían llevado a un hospital cercano para una evaluación médica y psicológica. Sin embargo, algunos policías seguían por la zona recogiendo pruebas, hablando en sus radios con voces bajas y rápidas, como si trataran de coordinar algo urgente. Mientras tanto, los vecinos se dispersaban lentamente, aunque las miradas entre algunos seguían siendo frías y esquivas. Sentí que ese día había un secreto enorme que todos compartían, que nadie quería admitir, pero en voz alta. La sensación de que estábamos frente a algo más grande, más oscuro, se hacía imposible de ignorar. Mientras me alejaba, vi una figura que no esperaba, una mujer que parecía la madre de la niña. Estaba parada al final de la calle, con la cara cubierta por un pañuelo, y temblaba mientras hablaba con un oficial. Sus palabras eran bajas, casi ininteligibles, pero su expresión lo decía todo: desesperación y culpa. Algunos niños que jugaban cerca, para mirarla, se detuvieron, pero nadie se acercó. Me llamó la atención que a pesar de la conmoción, nadie la consolaba, ni intentaba entender qué había pasado dentro de esa casa. Esa imagen se quedó conmigo porque fue como un recordatorio brutal de que, aunque la niña estaba fuera de ese lugar oscuro, el daño ya estaba hecho, y las cicatrices que llevaba dentro iban mucho más allá de las paredes de aquella bodega. Conforme la noche comenzó a caer, la tranquilidad habitual del pueblo se transformó en un silencio tenso, casi insoportable. Las luces de las casas se encendían una por una, pero en el aire flotaba una sensación extraña, como si algo invisible hubiera cambiado para siempre. La policía comenzó a desmontar el operativo, guardando las evidencias y cerrando la bodega con un nuevo candado, más fuerte y resistente que el anterior. Algunos vecinos, aún curiosos, permanecían a distancia, murmurando entre ellos sobre lo que habían visto, pero con miedo de que alguien escuchara sus palabras. Me di cuenta de que la historia de esa niña no terminaría con su salida de la bodega. Al contrario, apenas comenzaba, y aunque nadie quisiera admitirlo, todos sabíamos que algo oscuro y profundo estaba enterrado en las sombras de ese pueblo, esperando a que alguien se atreviera a desenterrarlo. Mientras caminaba de regreso a mi casa,
Todavía podía sentir el peso de todo lo que había ocurrido ese día, como si una mano invisible me apretara el pecho y me recordara que no podía olvidar. Pensaba en la niña, en sus ojos vacíos y su cuerpo marcado, y en cómo había podido pasar tanto tiempo sin que nadie hiciera nada. Recordaba la mirada del padre, dura y amenazante, y el miedo que me recorrió cuando sus palabras se clavaron en mi mente. La impotencia era abrumadora, pero también la certeza de que algo tenía que cambiar. Sin embargo, en el fondo sabía que ese cambio no llegaría rápido, ni fácil, y mientras el pueblo volvía lentamente a su rutina, yo me quedaba con una pregunta que nadie parecía querer responder. ¿Cuántas otras niñas o niños estaban viviendo algo parecido, ocultos, a simple vista? Los días siguientes, aunque ya no estuve en el lugar, no pude quitarme de la cabeza todo lo que vi. Cada vez que pasaba cerca de esa calle, sentía una mezcla de rabia y tristeza que no me dejaba en paz. Lo que me contaron después fue peor de lo que imaginaba. El padre y algunos familiares fueron arrestados, pero muchos en el pueblo guardaron silencio, como si quisieran protegerlos. La niña, según supe, fue puesta bajo cuidado de las autoridades y comenzó un proceso para recuperarse, pero las heridas que llevaba no eran solo físicas. Me impresionó saber que detrás de esa bodega había toda una red que se extendía a otros municipios y que lo que parecía un caso aislado era solo la punta de un sistema de abuso y explotación mucho más grande. Lo que más me marcó fue entender cómo el miedo y el silencio podían funcionar como muros invisibles a personas que cometían actos horribles. En ese pequeño pueblo, donde todos se conocen y se saludan, había un pacto no escrito de no intervenir, de mirar hacia otro lado. La niña fue solo la que tuvo la suerte de ser descubierta, pero había otras cuantas, quizás muchas más, que seguían atrapadas en lugares oscuros, sin esperanza. Esa realidad me hizo sentir una mezcla de impotencia y urgencia, como si fuera mi deber contar lo que vi para que nadie más quedara atrapado en ese silencio mortal. El peor horror está en la indiferencia y en lo que nadie quiere ver. En ese momento, mientras trataba de asimilar todo, me di cuenta de que las autoridades locales parecían estar en una especie de complicidad silenciosa. No era solo que hubieran tardado en actuar, sino que había gestos, miradas y palabras susurradas que indicaban que muchos sabían lo que pasaba y preferían ignorarlo. Escuché que en reuniones privadas mencionaban no tocar ciertos temas para no alterar la paz del. Eso me dejó claro que el problema iba mucho más allá de una sola familia. Era una red tejida con miedo, intereses y secretos. Sentí que, aunque la niña había sido rescatada, la batalla contra esa red oscura apenas comenzaba y que quienes intentaran exponerla se arriesgaban a enfrentar consecuencias terribles. Al caer la noche, la bodega volvió a quedar en silencio, con sus paredes frías y sus sombras interminables. Me costaba creer que un lugar así existiera tan cerca, escondido una tras fachada común. Pensé en la niña, en cómo cada minuto allí dentro había sido una tortura invisible para la mayoría. Recordaba su mirada perdida, que parecía contener más preguntas que respuestas, y cómo esa imagen seguía grabada en mi mente como una advertencia. Ese día me enseñó que, a veces, el horror no grita ni llama la atención. Se esconde en lo cotidiano, en el silencio de quienes deciden mirar hacia otro lado. Y aunque todo parecía haberse detenido de repente, yo sabía que esa historia, a medida que pasaban las horas, la calle donde estaba la bodega parecía transformarse en un lugar fantasma. Los vecinos que antes habían estado espiando de lejos se habían ido, dejando el silencio como única compañía. Pero en ese silencio había algo pesado, una sensación casi palpable de miedo contenido. Aún con la policía retirándose, parecía que la amenaza no se había ido con ellos. Me quedé ahí un rato más, viendo la oscuridad caer, y no pude evitar pensar en lo fácil era para alguien como el padre de la niña esconder todo eso. La bodega era solo el reflejo físico
de algo mucho más profundo, un sistema de abuso y miedo que funcionaba porque todos preferían callar. Sentí una rabia profunda y la impotencia de saber que esa noche y muchas otras, esa niña y quizás otras, seguían luchando silenciosamente sin que nadie pudiera o quisiera ayudarlas. En los días siguientes, las noticias fueron mínimas y vagas, como si alguien quisiera que el caso se olvidara rápido. Sin embargo, las miradas en el pueblo seguían siendo esquivas y los murmullos entre vecinos aumentaban. Escuché que varias personas negaban saber algo, pero otros, en voz baja, contaban historias de desapariciones, maltratos y negocios turbios que parecían normales para ellos, pero que ahora cobraban sentido. Pensé mucho en la niña, en cómo alguien tan joven había tenido que vivir en esas condiciones, aislada y sin esperanza. Me preguntaba si en algún lugar, mientras el mundo seguía su curso, alguien realmente estaba haciendo algo para romper esa red de silencio y violencia. La realidad es que, aunque la bodega estaba cerrada, las heridas que quedaron ahí dentro eran profundas y difíciles de curar, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que ese día no solo se trató de rescatar a una niña, sino de abrir una caja de Pandora que nadie quería que se abriera. Entre los vecinos, el miedo parecía ser la moneda corriente. La DIM, complicidad silenciosa, había mantenido todo oculto durante años, y ahora que la verdad comenzaba a salir a la luz, había una mezcla de negación y resentimiento en el aire. La niña, que con suerte comenzaba a entender que estaba fuera de ese infierno, era también el símbolo de un sistema que se sostenía gracias al silencio y la indiferencia. Sentí una tristeza profunda al pensar que, mientras algunos lloraban su suerte, muchos otros seguían encerrados en bodegas invisibles, prisiones que nadie escuchaba y que la justicia y la sociedad parecían incapaces de alcanzar. Durante esos días, traté de hablar con algunas personas que presenciaron los hechos, buscando entender más allá de lo evidente, pero la mayoría evitaba el tema, cambiaban de conversación o simplemente decían que no era asunto de ellos. Esa indiferencia me golpeó fuerte, porque me di cuenta de que el verdadero horror no era solo el abuso, sino la apatía de quienes podían hacer algo para cambiarlo. La niña estaba fuera de la bodega, sí, pero para muchos, ese día solo fue un evento más, un mal recuerdo que preferían enterrar. Esa noche, antes de dormir, pensé en lo frágil que puede ser la línea entre la justicia y la impunidad, y en cómo a veces, para que la verdad salga a la luz, alguien tiene que romper ese muro de silencio, aunque duela y asuste. Pasaron las semanas y el caso empezó a perder fuerza en los medios y en la comunidad. Parecía que el interés se había apagado, que la historia de aquella encerrada niña en la bodega se convertía poco a poco en un rumor olvidado. Sin embargo, quienes estuvimos ahí esa tarde, sabíamos que la realidad no era tan simple. En las sombras, las miradas seguían cargadas de miedo y algunos vecinos comenzaron a recibir advertencias para que no hablaran más del asunto. La presión era palpable, como si una amenaza invisible hubiera caído sobre el pueblo para proteger a quienes estaban detrás de todo esto. La impotencia de ver cómo el silencio seguía siendo la única forma de sobrevivir en ese lugar me rompía por dentro y me hizo cuestionar si alguna vez la verdad realmente podría salir a la luz. A pesar de todo, la niña seguía siendo un recuerdo constante en mi mente, un símbolo de una injusticia que parecía interminable. Me preguntaba si realmente estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, si alguien la estaba escuchando y apoyando, o si solo había sido un caso más en una larga lista de abusos invisibles. En mi corazón, deseaba que aquel día hubiera sido el principio de un cambio, pero también sabía que la realidad era mucho más complicada. El miedo, la corrupción y el silencio eran fuerzas poderosas que no se rompían con un solo rescate. Mientras tanto, yo seguía tratando de contar esta historia, esperando que al compartirla a alguien más, pudiera abrir los ojos y no permitir que algo así volviera a suceder, porque muchas veces el mayor peligro está
en lo que nadie quiere ver. Con el paso del tiempo, la noticia de la bodega y la niña convirtióse en una especie de leyenda oscura entre los habitantes del pueblo. En las conversaciones se mencionaba con cuidado, como si hablar demasiado fuerte pudiera revivir ese horror o atraer problemas. Algunas personas comenzaron a cambiar de ruta para evitar pasar por la calle donde ocurrió todo, y otros se refugiaban en el silencio, como si ignorar el problema fuera la única forma de protegerse. Yo también sentí esa presión, la sensación de que, cuanto más quería contar lo que había más me alejaba la gente, porque nadie quería enfrentar una verdad tan incómoda. Era como si un muro, invisible, se hubiera levantado entre quienes querían justicia y quienes preferían la calma a costa de la verdad. Recuerdo que una noche, mientras revisaba notas y fotos que había tomado ese día, sentí un nudo en la garganta que no se me quitaba. Pensaba en la niña, en su mirada vacía y en las marcas que llevaba en su piel, y en cómo ese día cambió para siempre la forma en que veía a mi comunidad. Me di cuenta de que el horror no siempre viene en forma de monstruos o gritos, sino en las pequeñas cosas que nadie quiere reconocer: el silencio cómplice, la indiferencia y la negación que permite que el abuso siga ocurriendo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa calle, siento una mezcla de miedo y tristeza, pero también una especie de obligación silenciosa de no dejar que esa historia se olvide, porque la memoria es la única arma que tenemos para luchar contra esa oscuridad. De aquella tarde, la sensación de que algo muy oscuro estaba enterrado bajo la apariencia tranquila del pueblo no me abandonó jamás. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: miradas nerviosas, conversaciones a media voz, puertas que se cerraban justo cuando alguien se acercaba. Era como si todos vivieran con miedo constante, pero ninguno se atreviera a hablar abiertamente del motivo. La niña rescatada era solo un síntoma visible de un mal mucho más grande que afectaba no solo a esa familia, sino a una red entera que operaba en las sombras, protegida por la complicidad y el silencio. A veces me pregunto cuántas otras bodegas habrá, cuántos otros niños estarán atrapados en sus propias prisiones invisibles, mientras el mundo sigue girando sin darse cuenta. Ese pensamiento me pone los pelos de punta y me obliga a mantener esta historia viva para que no caiga en el olvido y para que la verdad algún día pueda salir a la luz, sin importar lo difícil que sea. Con el tiempo, fui entendiendo que la batalla contra esos abusos no solo es contra los responsables directos, sino contra un sistema entero que permite y protege esas situaciones. La indiferencia, el miedo a las represalias y la falta de voluntad de muchos por intervenir hacen que estas tragedias se repitan una y otra vez. La niña que sacaron de la bodega fue solo un pequeño destello de lo que sucede detrás de muchas puertas cerradas, y eso me hizo sentir una mezcla de impotencia y urgencia. Si alguien no habla, si alguien no actúa, esos horrores seguirán ocurriendo. Por eso, decidí compartir esta historia, aunque sea incómoda y dolorosa, porque sé que el primer paso para cambiar es hacer visible lo invisible, para que nadie más tenga que vivir en silencio, encadenado a un miedo que destruye vidas lentamente. Recuerdo que la noche, después de todo lo ocurrido, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la imagen de aquella niña, tan frágil, parecía de este mundo, con una mirada. Me preguntaba cómo alguien podía llegar a tratar así a otro ser humano, cómo una familia podía justificar algo así. Pero lo más aterrador no era eso, sino pensar en cuántos más estaban en la misma situación y nadie los veía. Esa sensación de impotencia y rabia me carcomía por dentro. Sentía que, aunque el pueblo parecía tranquilo, en realidad estaba lleno de secretos oscuros, de cosas que nadie quería enfrentar. Desde entonces, cada vez que cruzo esa calle, siento en un frío, como un recordatorio constante de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, detrás de las fachadas más normales. Al día siguiente, intenté hablar con algunos vecinos
para entender mejor lo que había pasado, pero la mayoría evitaba el tema o cambiaba rápidamente de conversación. Algunos me miraban con desconfianza, como si hablar de eso fuera un peligro para ellos. Eso me dejó claro que el miedo no solo estaba en la niña o en su familia, sino en toda la comunidad. Había un pacto silencioso de no intervenir, de no preguntar, porque meterse en eso podía traer problemas, y aunque para muchos fuera más fácil fingir que nada pasó, para mí era imposible olvidar. Sentía que había una responsabilidad de contar la verdad, de romper ese silencio que protege a los culpables y destruye a las víctimas. Esa certeza me mantuvo firme, aunque sabía que no sería fácil enfrentar a un pueblo que prefería mirar hacia otro lado. Conforme pasaban los días, desvanecerse en la prensa local, pero para mí, la historia se volvía cada vez más viva en mi mente. A veces, cuando caminaba por la plaza o pasaba frente a la casa del padre de la niña, sentía miradas ocultas y susurros que me erizaban la piel. No podía evitar preguntarme qué más estaba ocurriendo detrás de esas puertas cerradas. ¿Qué otros secretos guardaba ese pueblo, aparentemente tranquilo? La bodega, con su oscuridad y olor nauseabundo, se convirtió en un símbolo prefería de ignorar todo lo que la gente sentía, una mezcla de frustración y tristeza al pensar que la justicia era solo una palabra vacía para quienes vivían atrapados en ese círculo de abuso y silencio. Intenté mantenerme en contacto con la trabajadora social que estuvo con la niña, buscando entender qué pasaría después. Me contó que el proceso era largo y complicado, que las heridas físicas eran solo la punta del iceberg y que la recuperación emocional requería un apoyo constante y mucho tiempo. Me dijo que la tenía miedo, que se mostraba desconfiada, incluso con quienes intentaban ayudarla, y que la sombra del pasado seguía muy presente. Esa conversación me hizo entender que rescatar a alguien no es suficiente, que el verdadero desafío empieza cuando se enfrenta a la realidad de volver a vivir con todo lo que se perdió y lo que nunca debería haber pasado. Me quedé pensando en cuántas otras niñas estarían luchando esa misma batalla en silencio y en lo fácil que es para la sociedad olvidarlas una vez que la historia deja de ser noticia. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal, vi a un grupo de adolescentes que discutían en voz baja sobre lo ocurrido. Hablaban de la niña y la bodega, pero con ese tono mezcla de miedo y morbo que tienen quienes escuchan un secreto terrible, sin entender del todo. Escuché que decían que la familia de la niña tenía conexiones con gente poderosa y que por eso nadie se atrevía a hablar claro. Esa conversación me confirmó que el problema no era solo, sino que había intereses más grandes que mantenían el silencio. Sentí un escalofrío al pensar en lo difícil que es romper cadenas cuando éstas están entrelazadas con miedo y poder, y en lo vulnerable que queda una niña cuando la sociedad entera parece voltear la cara. En esos momentos empecé a entender que la verdadera lucha no estaba solo en rescatar a una persona, sino en confrontar un sistema que protege a los culpables y castiga a las víctimas. Recordé la mirada perdida de la niña, su cuerpo marcado y el silencio que parecía envolverla como una prisión invisible. Pensé en lo mucho que necesitaba apoyo, comprensión y, sobre todo, justicia, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido en silencio. La impotencia me golpeaba, pero también sentí una determinación creciente de no dejar que esa historia se olvidara, de seguir hablando y denunciando hasta que alguien escuchara de verdad, porque a veces la única forma de acabar con el silencio de es romperlo con la más que su historia para contar. Después de todo lo que pasó, empecé a darme cuenta de que el verdadero daño no estaba solo en lo que esa niña sufrió físicamente, sino en el tejido social que permitió que eso ocurriera durante tanto tiempo sin que nadie hiciera nada. Había un miedo tan profundo y una indiferencia tan grande que convertían a la comunidad en cómplice silenciosa de ese abuso.
A veces pensaba en la niña, en cómo debe sentirse, sabiendo que casi todos, alrededor, prefirieron mirar hacia otro lado, como si su sufrimiento fuera un secreto demasiado pesado para soportar. La impotencia se mezclaba con la rabia, y esa mezcla era difícil de soportar, pero también comprendí que el silencio es un arma poderosa, porque mientras no se hable, nada cambia. Y yo sentí que tenía que romper ese silencio, contar esta historia, aunque me doliera recordarla y aunque me hiciera sentir vulnerable. Recuerdo perfectamente una noche en la que, después de varios días, me senté frente a la computadora a escribir todo lo que había visto y sentido ese día. Las palabras no salían fáciles. Cada frase parecía abrir una herida nueva, pero sabía que era necesario, que si no contaba lo que pasó, esa niña y todas las demás que están atrapadas en esas bodegas invisibles seguirían siendo víctimas del olvido. Mientras escribía, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si la historia misma me estuviera reclamando justicia. En ese momento, no solo era un acto de contar el relato, sino también una forma de resistencia contra todo lo que intentaba mantener el horror oculto. Y así, decidí seguir adelante, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, escuchara y ayudara a romper ese ciclo de dolor y silencio. A medida que fui contando la historia en diferentes foros y conversaciones, empecé a notar reacciones muy variadas. Algunas personas mostraban incredulidad, como si no pudieran creer que algo así ocurriera en un lugar tranquilo. Parecía tan. Otros, en cambio, compartían experiencias similares, relatos que confirmaban que no era un caso aislado, sino parte de una realidad mucho más grande y dolorosa. Esa mezcla de incredulidad y reconocimiento me hizo entender que, aunque hablar de estas cosas da miedo, también genera una red de apoyo invisible que puede ser la primera piedra para el cambio. Sentí una conexión inesperada con gente que había vivido situaciones parecidas o que simplemente no quería seguir siendo cómplice del silencio. Esa red me dio fuerzas para continuar, aunque sabía que la lucha sería larga y difícil. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de cómo el miedo puede paralizar a una comunidad entera. La bodega donde estuvo encerrada la niña no era solo un lugar físico, era un símbolo del poder que tienen quienes se benefician del silencio y la impunidad. A lo largo del día en que todo salió a la luz, sentí cómo ese miedo se respiraba en el aire, en las miradas esquivas y en las calles vacías que normalmente estarían llenas de vida. Pensé en la niña, en lo sola que debió sentirse y en la valentía que tuvo para aguantar todo eso. Esa valentía, junto con la voluntad de quienes decidieron actuar, fue lo que rompió ese día el muro de silencio. Pero también me quedó claro que, para que ese cambio sea real, hace falta que más personas se animen a hablar y a denunciar, porque mientras el miedo siga siendo más fuerte, el horror seguirá ocurriendo. Mientras más recordaba aquel día de que lo que pasó no fue un accidente, ni un caso aislado, sino el resultado de años y años de miedo, complicidad y omisión. La bodega donde la niña estuvo encerrada no era solo un cuarto oscuro, sino un símbolo de cómo la indiferencia de muchos puede convertirse en la cárcel invisible de los más vulnerables. Sentía una mezcla de rabia e impotencia al pensar en todos los momentos en que alguien pudo haber intervenido, pero eligió mirar hacia otro lado para evitar problemas. Simplemente no quiso creer lo que estaba pasando. Era frustrante ver cómo la comunidad se mantenía dividida entre quienes querían justicia y quienes preferían callar por miedo a represalias. Esa división hacía que la lucha por la verdad fuera mucho más difícil, pero también me motivaba a seguir contando la historia para que nadie más quedara atrapado en ese ciclo de abuso y silencio. En los días posteriores al rescate, me esforcé por entender mejor qué iba a pasar con la niña de abuso y con la red que habían descubierto. Conversé con algunas personas que estaban involucradas en el proceso, desde policías hasta trabajadores sociales,
Y me sorprendió la complejidad del asunto. No era solo un caso de maltrato, sino una red organizada que implicaba a varios familiares y probablemente a personas fuera del pueblo. La niña, aunque libre de ese lugar físico, todavía enfrentaba una batalla mucho más dura por delante: sanar las heridas emocionales y recuperar su confianza en el mundo. Me hizo sentir una mezcla de esperanza y tristeza profunda, porque aunque se había logrado un avance importante, el camino hacia la recuperación era largo y lleno de obstáculos, tanto para ella como para la comunidad, que ahora debía enfrentar su propio pasado oscuro. Al recordar esos momentos, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones que todavía me paralizan cuando pienso en lo que esa niña tuvo que soportar: la angustia, el miedo, la desesperación que se respiraban ese día eran Tangibles. casi como si la misma bodega exhalara siglos de dolor y silencio. Me preguntaba cómo alguien puede sobrevivir a eso sin romperse por completo, y al mismo tiempo sentía una enorme admiración por la fuerza que demostró. Pero también comprendí que la verdadera lucha no termina con el rescate, porque el daño invisible, ese que se lleva dentro, es mucho más difícil de sanar. Esa idea me hizo pensar en todas las víctimas que no tienen voz ni ayuda, y en lo importante que es que crea Alguien en sus escuche historias para y que puedan empezar a sanar. Mientras la historia se difundía en la comunidad, sentí que muchas personas empezaban a despertar, aunque con miedo. Algunos vecinos se mostraban más abiertos a hablar sobre lo que había pasado, aunque con cautela y siempre con esa sombra de temor que parecía atravesar sus palabras. Otros, sin embargo, preferían mantener el silencio, como si hablar fuera peligroso o inútil. Esa división mostraba claramente que la red de miedo seguía viva y complicidad a pesar del rescate. Pensé que el primer paso para cambiar esa realidad era precisamente esa mezcla de voces, las que decidían romper el silencio y las que todavía luchaban con su miedo. Saber que no todos estaban dispuestos a callar me dio una pequeña esperanza, aunque también una gran responsabilidad para seguir contando la verdad. Después de todo lo que viví ese día, la imagen de la niña atrapada en la bodega no me abandona ni un solo momento. La oscuridad que había dentro de ese lugar parecía absorber todo, incluso la esperanza. Al verla salir, tan pequeña, con el cuerpo marcado y esa mirada perdida, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Fue un golpe directo al corazón entender que alguien tan joven había tenido que vivir en esas condiciones, aislada y bajo el control de personas que deberían haberla protegido. Pensaba en todas las noches que pasó allí, sin poder salir, sin nadie que la escuchara, y me daban ganas de gritar. Esa impotencia, mezclada con la necesidad de que algo cambie, es lo que me ha mantenido contando esta historia, porque aunque el silencio sea cómodo para muchos, para las víctimas es una cárcel de la que solo pueden salir con ayuda y valentía. Mientras seguía compartiendo la historia, conocí a personas que, aunque no vivían en el pueblo, habían sufrido abusos similares. Sus relatos me hicieron entender que lo que pasó no era un caso aislado ni raro, sino una realidad que muchas personas enfrentan en silencio. La red de abuso, silencio puede estar en cualquier lugar, incluso donde menos te imaginas, y derribarla es un proceso doloroso y complicado, pero también me dio esperanza ver que hay quienes se atreven a hablar y a buscar ayuda, porque romper el silencio es el primer paso para sanar. Cada vez que recibo un mensaje de alguien que se siente menos solo, gracias a este relato, siento que valió la pena. Por eso sigo aquí, compartiendo, denunciando y esperando que algún día estas historias sean solo parte del pasado. Desde aquel día, no puedo evitar que el recuerdo de la niña encerrada en esa bodega me persiga constantemente. La forma en que la vi salir, con sus ojos apagados y su cuerpo marcado por el abandono y el maltrato, quedó grabada en mi memoria como una herida que nunca se cierra. Me preguntaba cómo alguien puede sobrevivir a ese tipo de oscuridad sin perder toda esperanza y a la vez
Sentía una mezcla de rabia y tristeza profunda, la impotencia de saber que, mientras ella vivía esa pesadilla, otras niñas seguían en silencio, atrapadas en situaciones similares. Me carcomía por dentro esa sensación de que la justicia a veces es solo una palabra vacía, mientras la realidad sigue siendo cruel. Es algo que no puedo dejar de sentir cada vez que pienso en esa bodega y en todo lo que ocurrió ese día. Con el paso del tiempo, comprendí que esa historia no era solo un evento aislado, sino una ventana hacia una realidad que muchas comunidades prefieren ocultar. La red de abuso protegía a esa familia era solo una parte de un problema mucho más grande que afecta a cientos, tal vez miles, de niños y niñas en lugares que parecen tranquilos y normales. Esa revelación me llenó de una mezcla de miedo y responsabilidad, porque entendí que hablar de estas cosas no es solo importante, sino vital para romper el ciclo de violencia. Por eso decidí no callar, no dejar que el miedo o la indiferencia me silencien. Compartir esta historia es una forma de mantener viva la memoria de quienes sufren en la sombra y de decir que no están solos, que hay quienes quieren escuchar y ayudar. Desde aquel día, el recuerdo de la niña atrapada en la bodega ha sido como una sombra que me sigue a todas partes, imposible de ignorar. La imagen de sus ojos apagados y su cuerpo marcado por el abandono se quedó grabada en mi mente, como una herida abierta que se niega a sanar. Me pregunto a menudo cómo alguien puede sobrevivir a una oscuridad tan profunda sin perder la esperanza, pero siento también una rabia y tristeza inmensas, porque sé que esa niña no es un caso aislado. Mientras ella vivía esa pesadilla, muchas otras permanecen en silencio, atrapadas en sus propias prisiones invisibles. Esa realidad me golpea con fuerza y me hace sentir impotente, como si la justicia fuera solo una palabra vacía, mientras que el sufrimiento continúa oculto bajo capas de miedo y complicidad. Esta mezcla de emociones me consume cada vez que pienso en la bodega y en todo lo que ese día sacó. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que esa historia era mucho más que un simple evento aislado. Era una ventana que mostraba una realidad que muchas comunidades prefieren esconder. La red de abuso y silencio que protegía a la familia de la niña era solo la punta del iceberg de un problema mucho más amplio que afecta a cientos, quizás miles, de niños y niñas en lugares que parecen normales y tranquilos. Esta revelación me llenó de miedo, pero también de una profunda porque responsabilidad. Entendí que hablar de estas cosas no solo es importante, sino esencial para romper el ciclo de violencia. Por eso decidí no quedarme callado, no dejar que el miedo o la indiferencia me silencien. Compartir esta historia es para mantener viva la memoria de quienes sufren en la sombra, para que sepan que no están solos y que hay personas dispuestas a escuchar y a ayudar. Después de ese día, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver a esa niña, pequeña y asustada, mirada con su cuerpo marcado que parecía decir más que 1000 palabras. Esa imagen no me deja en paz y me recuerda la fragilidad de quienes sufren en silencio, atrapados en lugares donde la esperanza parece inexistente. Pienso en lo largo y doloroso que será su camino hacia la recuperación, no solo física, sino emocional, y en cómo la sociedad a menudo falla en ofrecer ese apoyo. El recuerdo de ese día me ha convertido en una persona más consciente, pero también más sensible al sufrimiento como oculto de tantos que luchan por salir de sus propias bodegas invisibles. Esa lucha silenciosa, llena de miedo y soledad, es un llamado urgente a no mirar hacia otro lado y a actuar cuando se sospecha que alguien está en peligro. Al reflexionar sobre todo lo que viví, comprendí que ese día cambió mi forma de ver el mundo y las personas que me rodean. La historia de la niña, encerrada en esa bodega, dejó una marca profunda en mi corazón, una mezcla de dolor y responsabilidad que me empuja a seguir contando esta historia. Sé que la batalla contra la violencia y el silencio es larga y difícil, pero también creo que la verdad tiene un poder transformador.
Compartir esta experiencia es mi forma de romper el muro de indiferencia que rodea a tantos casos similares y de invitar a otros a no callar ante la injusticia, porque cada voz que se alza es una luz que puede iluminar la oscuridad donde se esconden el miedo y el abuso, y esa luz es la esperanza de un cambio real. Recuerdo que, después de contar la historia, algunas personas me dijeron que preferían no involucrarse, que era mejor dejar las cosas como estaban para no meterse en problemas. Esa reacción me hizo entender que el miedo no solo paraliza a las víctimas, sino también a quienes podrían ayudar, pero también hubo quienes me agradecieron por compartir y dijeron que les había abierto los ojos sobre realidades que preferían ignorar. Esos mensajes me dieron fuerza para seguir adelante, porque aunque el camino sea difícil, sé que cada vez que alguien escucha y entiende, se construye un pequeño espacio de esperanza. La lucha contra el abuso y el silencio no es fácil ni rápida, pero es necesaria, y empieza con contar lo que nadie quiere oír. La noche que la niña fue rescatada, sentí que una grieta se abrió en la fachada de ese pueblo que parecía tan tranquilo. Esa grieta reveló un mundo oculto, lleno de miedo, abuso y silencio. Me di cuenta de que esa bodega no era solo un lugar físico, sino un símbolo, comunidad de todo lo que muchas, desde entonces, cada vez que paso por esa calle, siento un escalofrío que me recuerda la importancia de no olvidar y de seguir hablando, porque mientras el silencio siga siendo la regla, el horror seguirá ocurriendo en las sombras, lejos de la mirada de quienes podrían cambiarlo. Esta historia no termina con el rescate de una niña, es solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Desde aquel día, cada vez que pienso en la niña encerrada en la bodega, siento un nudo en la garganta que no se me quita. La imagen de su rostro, marcado por el miedo y el abandono, se ha quedado grabada en mi memoria como un recordatorio constante de lo vulnerable que pueden ser los más inocentes cuando el mundo decide cerrar los ojos. Me pregunto cómo alguien puede sobrevivir a tanta oscuridad y salir adelante, pero también sé que esa niña tiene una fuerza que muchos no imaginamos. Sin embargo, la verdadera batalla no terminó con su rescate, sino que apenas comenzó. Sanar las Visibles heridas es solo el primer paso, porque las cicatrices invisibles son las que más duelen y tardan en sanar. Esa realidad me ha enseñado que la lucha contra el abuso no es solo de quienes sufren, sino de toda la sociedad, que debe aprender a escuchar, creer y actuar. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que hablar de esta historia no es solo una forma de desahogo personal, sino un acto de justicia y resistencia. Compartir lo que vi y sentí ese día es una manera de darle voz a quienes pueden contar su propia historia, de romper el muro de silencio que protege a los abusadores y destruye vidas. Me duele pensar en todas las niñas y niños que siguen atrapados en bodegas invisibles, en prisiones de miedo y silencio, pero también me llena de esperanza saber que cada vez más personas están dispuestas a escuchar y actuar. Esa esperanza es la que me impulsa a seguir escribiendo, a seguir denunciando y a seguir creyendo que, aunque la oscuridad parezca eterna, puede abrir caminos. La luz de la verdad y la justicia. Aquel día quedó grabado en mi mente como un instante en el que el horror se volvió real y palpable, sin filtros ni excusas. Ver a esa niña salir de la bodega, tan frágil y rota, me hizo entender que detrás de muchas puertas cerradas hay historias que nadie quiere escuchar, pero que están ahí, esperando ser reveladas. Lo que más me dolió fue saber que su sufrimiento no terminó con su rescate, que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada marca en su piel era un testimonio mudo de años de abuso, y su mirada perdida reflejaba un miedo que ninguna palabra podría borrar fácilmente. Pensar en todo esto me llena de tristeza, pero también de una urgencia profunda por no dejar que estas historias caigan en el olvido. Sentí que tenía que contar lo que vi y sentí, porque la única forma de cambiar es enfrentando la realidad, por muy dolorosa que sea.
Después de ese día, cada vez que paso por la calle, donde estaba la bodega, miedo y tristeza, siento una mezcla que me cala hasta los huesos. La gente en el pueblo parece haber vuelto a la normalidad, pero sé que bajo esa superficie tranquila sigue habiendo un silencio pesado, una sombra que no desaparece con el tiempo. Sé que la niña sigue luchando para sanar, pero también sé que la red que la mantuvo encerrada sigue activa, porque el miedo y la complicidad son difíciles de romper. Por eso creo que es tan importante no dejar que estas historias se olviden ni se minimicen. Compartir lo que viví es mi forma de mantener viva esa verdad incómoda y de invitar a todos a mirar más allá de las apariencias, porque sólo así podremos empezar a cambiar las cosas y proteger a quienes más lo necesitan. Nunca imaginé que una sola tarde podría cambiar tanto mi visión del mundo y de la gente que me rodea. Cuando la policía abrió la puerta de aquella bodega y la niña salió temblando, con la piel cubierta de heridas y la mirada vacía, sentí que algo dentro de mí también se quebraba. Imposible no sentir una mezcla de rabia, tristeza y un miedo profundo, no solo por ella, sino por todos los que todavía están atrapados en esas sombras. Aquella tarde, el silencio que había protegido tanto tiempo, ese secreto se rompió de golpe, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Pensé en cómo la sociedad muchas veces prefiere cerrar los ojos ante estas realidades para no enfrentarlas, y en cómo ese miedo colectivo permite que el abuso siga ocurriendo. Por eso, contar esta historia para mí un acto de resistencia, una forma de decir que ya no vamos a callar ni a mirar hacia otro lado. Después de vivir y contar esa experiencia, entendí que el silencio es el mayor aliado de quienes abusan y oprimen. Mientras nadie hable, mientras se mantenga el miedo, esos horrores seguirán ocurriendo en los rincones más oscuros de nuestras comunidades. Pero también comprendí que el primer paso para romper ese ciclo es la valentía de quien decide hablar y compartir su verdad, aunque duela. Por eso, al contar esta historia, no solo quiero dar voz a esas niñas, sino a todas las víctimas que aún no pueden hacerlo. Sé que es difícil enfrentar esta realidad, pero sé también que la verdad tiene el poder de sanar y liberar. Y si mi relato logra que una sola persona abra los ojos o se anime a denunciar, entonces todo este dolor habrá valido la pena. A medida que me acerco al final de esta historia, no puedo evitar sentir una mezcla de cansancio y alivio. Cansancio por haber revivido cada detalle de aquel día oscuro, por la impotencia de ver cuánto daño puede causar el silencio y la indiferencia, pero también alivio porque, a pesar de todo, la verdad salió a la luz, aunque solo fuera por un momento. Sé que la lucha continúa, que el miedo sigue presente y que hay heridas que tardarán años en sanar. Sin embargo, siento que compartir esta experiencia es un pequeño acto de resistencia contra todo aquello que intenta mantener estas historias ocultas. No sé qué pasó con la niña después, ni si la red que la encerró se desmoronó por completo, pero sé que ese día cambió muchas cosas, al menos para quienes tuvimos el valor de mirar de frente a la realidad. No puedo explicar exactamente cómo, pero después de aquella tarde, el pueblo volvió a su aparente calma, como si nada hubiera pasado. No hubo grandes arrestos, no hubo cambios visibles, solo un silencio todavía más profundo que antes. Esa normalidad fingida me hiela la sangre cada vez que la recuerdo, que a veces el horror me demuestra simplemente se detiene, sin explicación ni justicia, dejando solo preguntas sin respuesta y un miedo latente que nunca desaparece. Esa sensación de que todo ocurrió y nada cambió, que la historia se cerró sin un final claro, es lo que más me persigue. Y aunque trato de encontrar sentido a todo esto, la verdad es que sigo sin entender cómo algo tan terrible puede simplemente acabar así, sin explicaciones ni justicia. Lo que más me sorprende y perturba hasta hoy, después de todo el revuelo y la atención inicial, la vida en el pueblo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. No hubo condenas firmes ni cambios radicales, y la niña desapareció del ojo público
tan rápido como apareció. Me pregunto si realmente hubo una ruptura en esa red o si simplemente la dejaron intacta, escondida bajo nuevas capas de silencio. Esa normalidad fingida me hace sentir que la justicia es solo un concepto lejano que a veces no alcanza a los más vulnerables. La incertidumbre y el miedo se quedaron en el aire, flotando como una amenaza invisible que nadie se atrevía a enfrentar. Y lo peor es que esa sensación de impotencia sigue viva, porque a pesar de haber contado la historia, no tengo respuestas claras, ni un cierre real. Después de tanto tiempo, sigo pensando en aquella niña y en la bodega donde estuvo encerrada. A veces me despierto en medio de la noche con su imagen en la cabeza, esa mezcla de inocencia y dolor que parece imposible de olvidar. Sé que será de su vida ahora, si logró reconstruirse o si el pasado sigue pesando demasiado, pero lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre y me hizo entender lo importante que es no mirar hacia otro lado cuando algo no está bien. Por eso decidí compartir esta historia, para que no se pierda en el olvido y para que quienes la escuchen entiendan que detrás de cada silencio puede haber una historia de miedo y sufrimiento que merece ser escuchada y atendida. La verdad, por dolorosa, es el primer paso para sanar. A veces pienso en cómo esa bodega, ese lugar oscuro y cerrado, se convirtió en la cárcel de una vida que debería haber sido libre. Es difícil imaginar el miedo constante que debía sentir esa niña, encerrada en un espacio tan pequeño, sin contacto con el mundo exterior, obligada a obedecer a quienes le hacían daño. Me cuesta creer que alguien pueda sobrevivir a eso sin perder la esperanza. Y sin embargo, ahí estaba ella, resistiendo. Ese día me enseñó resiliencia humana que la puede ser más fuerte de lo que imaginamos, pero también me recordó lo frágiles que somos cuando estamos solos y sin apoyo. Esa combinación de fuerza y vulnerabilidad es lo que hace que esta historia sea tan real y aterradora a la vez. El día que la niña fue rescatada fue como abrir una ventana a una realidad que muchos prefieren no ver. Ese día sacó a la luz no solo su sufrimiento, sino también la indiferencia y el miedo que mantenían el silencio. Confrontación con la verdad, una oportunidad para que la comunidad empezara a sanar, aunque solo fuera un pequeño paso. Pero también me di cuenta de que no basta con un rescate para cambiar las cosas. Es necesario un compromiso real para proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad. Esa reflexión me dejó con una mezcla de esperanza y tristeza, porque sé que la lucha es larga, pero también que cada acto de valentía, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Desde aquel día, sacarme de la cabeza la imagen de esa niña encerrada en esa bodega oscura y fría. Cada vez que cierro los ojos, revivo la sensación de desesperanza que irradiaba de ella, esa mezcla de miedo y resignación que solo alguien que ha vivido un horror así puede entender. Me duele pensar en todas las horas que pasó ahí, sin ver la luz del sol, sin sentir un abrazo, sin escuchar una palabra de cariño. Esa experiencia me hizo comprender lo terrible que es el abandono cuando viene de quienes deberían protegerte y cómo el silencio de una comunidad entera puede ser el peor castigo para una víctima. Aún hoy, me pregunto cómo alguien puede seguir adelante después de vivir algo así y qué podemos hacer para que nadie más tenga que pasar por eso. La bodega, que para muchos era solo un cuarto olvidado, se convirtió en el epicentro de una historia de sufrimiento y resistencia que pocos se atreven a contar. El día del rescate fue un golpe brutal a la aparente tranquilidad del pueblo, revelación que dejó a todos sin palabras y con una mezcla de miedo y culpa. Pero también fue un llamado a la acción, una oportunidad para romper el ciclo de abuso y silencio que había protegido a la familia durante tanto tiempo. Aunque no sé qué pasó con la niña después, ni si realmente hubo justicia, sé que ese día cambió para siempre la forma en que veo el mundo y la importancia de no callar nunca ante la injusticia, porque a veces, solo a través de la verdad
podemos empezar a sanar y encontrar la esperanza. Recuerdo con una claridad que duele cada detalle de aquel día que cambió todo. La policía llegó sin aviso y el aire se volvió pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración, consciente de que algo terrible estaba a punto de ser descubierto. Cuando la puerta de la bodega se abrió y apareció esa niña, todo pareció detenerse. La vi temblar, encogida sobre sí misma, con los ojos perdidos, como si el mundo real fuera un lugar desconocido y aterrador. Estaba cubierto de marcas que hablaban de años de sufrimiento y abandono, y su piel, pálida y sucia, reflejaba un abandono que ninguna palabra puede describir. Fue un golpe al corazón ver cómo la humanidad podía llegar a caer tan bajo, mientras la comunidad, como un gigante dormido, había permitido que todo esto sucediera sin intervenir. En ese momento, comprendí que el verdadero horror no era solo la crueldad de quienes la tenían encerrada, sino la indiferencia y el miedo que paralizaban a todos los demás. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una responsabilidad abrumadora, como si de mí dependiera que esta historia no quedara enterrada en el olvido. Por eso, aunque el dolor y la impotencia me persigan, sigo contando esta historia, esperando que sirva para algo más que para recordar un día terrible, que sea un llamado para abrir los ojos, para romper el silencio y para proteger a quienes aún están atrapados en sombras que no podemos ignorar. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que la historia no termina aquí, sino que sigue viva en cada silencio, que no se rompe, en cada mirada que evita el tema y en cada miedo que mantiene a alguien encerrado, aunque ya no físicamente. El día en que esa niña fue liberada fue solo el comienzo de una lucha mucho más grande contra el abuso, el miedo y la complicidad. Sé que muchas personas han intentado enterrar esta historia o minimizarla, pero también sé que, mientras haya alguien dispuesto a contarla, la verdad tendrá espacio para existir. No sé qué le depara el futuro a esa niña, ni si la justicia llegará alguna vez, pero sé que cada palabra que escribo aquí es un acto de resistencia contra la oscuridad que quiso silenciarla. Y si este relato logra que, aunque sea una persona, abra los ojos y se atreva a denunciar, entonces todo el miedo, todo el dolor y toda la tristeza habrán valido la pena, porque a veces el primer paso para cambiar el mundo es simplemente contar lo que otros quieren esconder.